Hace relativamente pocos años tuvimos una cena con Chispitas preciosa en el que el protagonista fue José Luis Puche. En aquel momento ya era un artista con un reconocimiento internacional espectacular, pero de aquello han pasado unos años y además de que en esa cena solo pudo haber 20 personas, que estuvimos en el Palacio del Limonar, recuerdo que me quedé con la sensación de que José Luis tenía muchísimo que compartir. Ahora, aprovechando que está en Málaga, porque vive medio entre Nueva York, medio otras partes del mundo y, por supuesto, en su casa malagueña, me gustaría no replicar aquella entrevista, porque además creo que cada entrevista es única, pero sí que conocierais mejor al artista José Luis Puche. José Luis, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Ana, y bienvenida a nuestro estudio. Que por cierto es una maravilla de Muchas luz, gracias. de ubicación. Ujú. José Luis, como decía en aquel momento, a mí me sorprendió conocerte, entrevistarte, por esa naturalidad que tienes, por esa humildad que tienes, siendo quien eres. Desde entonces hasta ahora, que todavía tu nombre suena aún más a nivel internacional, ¿cómo gestionas esa, esa fama o ese éxito? No, si realmente uno no se percata ni siquiera de esas cosas porque eh, yo por lo menos vivo tan obsesionado con lo que hago que el resto de cosas la verdad que no le presto tanta atención, ¿sabe? Como a lo mejor se podía suponer, ¿no? Entonces yo estoy, bueno, súper feliz por cómo va evolucionando todo y sobre todo más que uno se fija más que en su carrera como tal, se fija en la calidad de su trabajo, en su obra. O sea, si yo voy revisionando obras de aquellos años que eran, creo que era el 20, ¿no? Era el Yo creo 2020, que fue si antes de la febrero, pandemia, ¿no? justo antes de la pandemia, creo que a las 2 semanas o así, Nos nos encerraron. confinaron. Sí, sí, me acuerdo de aquel momento. Entonces, claro, estábamos en pleno 2020, ahora ya estamos en el 24, entonces han pasado 4 añitos. Y la verdad que han sido, fíjate que la pandemia de por medio, ¿no? Que fue muy dura, pero para mí fue un periodo reflexivo muy importante porque venía de unos años donde había tenido una actividad frenética, ¿no? En cuanto a nivel de exposiciones y demás. Y la verdad que aquello que parecía una pausa pequeña, ¿no? Se convirtió prácticamente como en un estado de conciencia, ¿no? Para replantearme también muchas cosas e incluso mirar un poquito más al interior, ¿no? O sea, que para ti la pandemia también fue crucial. ¿Y a qué conclusiones llegaste o qué? Bueno, sí, todos pensábamos que íbamos a salir mucho mejor, ¿no? Que íbamos a ser muchísimo mejor, ¿no? Como sociedad y tal, y hemos comprobado que no tanto, ¿no? Ahora la situación está bastante más convulsa a nivel internacional, ¿no? De lo que estaba en aquel momento. Pero bueno, pero a mí aquello me sirvió un poco de también catarsis, ¿no? De saber, porque fíjate, hay una cosa que es muy interesante que yo como historiador del arte siempre me he preguntado, ¿no? Es decir, todos aquellos artistas que vivieron en periodos de guerra y periodos de entreguerras, ¿no? Primera Guerra Mundial, la Segunda, aquí en España, la Guerra Civil y demás, uno es consciente de que la actividad artística no para, pese a todas esas adversidades, ¿no? Y muchas veces incluso hasta es más interesante lo que ha ocurrido en ese tiempo, ¿no? Porque observamos mejor, analizamos mejor, interpretamos mejor nuestro presente, ¿no? Y fíjate, y yo siempre me había, o sea, yo dije, ojalá nunca tenga que vivir esto, ¿no? Para ver cómo uno reacciona. Pero bueno, la pandemia ha sido un poco un símil, ¿no? No llega a ser, evidentemente, como una guerra, pero sí que nos teníamos que enfrentar a la idea de la muerte, ¿no? Que al final las guerras son también eso. Y claro, y pensar que mis padres, ¿no? Podían estar en esa situación, el hecho de yo estar en mi casa y mis padres estar en la suya, y familiares míos, ¿no? Que también iban muriendo. Amigos que me decían, vete despidiendo porque no lo vas a volver a ver, ¿no? Entonces, claro, todo eso para mí fue muy duro, ¿no? Y fue, digamos, ha sido interesante ver cuál era mi reacción como artista, ¿no? Ante esa situación y en definitiva la conclusión que saco de aquello es que realmente el arte a mí me salvó, o sea, el ejercicio artístico me salvó de, digamos, caer en una profunda depresión.
si no llego a hacerlo, o sea, ese trabajo artístico como nivel de, o sea, como cura, ¿no? Como una práctica para la cura. Yo fui haciendo una especie de diario artístico de mi día a día, cómo era mi día a día, lo que iba viviendo, con situaciones que eran dramáticas, pero otras situaciones en las que ya el drama, digamos que del drama pasábamos a una especie de locura, ¿no? Sarcástica incluso. Y claro, todas esas frustraciones se fueron incluso viendo en una serie que al final titulé Sweet Melancolía, porque me encontraba en eso, en una especie de melancolía a la que iba analizando y que gracias a ese análisis yo creo que al final me salvé de que la melancolía pasase de melancolía a depresión. Y luego volvimos, decías tú que es verdad que pensábamos que íbamos a volver todos siendo mejores personas, o por lo menos es lo que queríamos pensar en aquel momento, y al poco tiempo ya estaba otra vez todo el mundo en la rueda del hámster, Sí, sí, y además a peor, ¿verdad? en Porque algunos casos sí. sí, porque es verdad que vivimos a una velocidad muy frenética y cada vez el ego está más presente en la sociedad y bueno, y eso es una de las grandes enfermedades que tenemos, ¿no? Además, cosas como las redes sociales, ¿no? La gente está como también muy encima de todo esto. En fin, es una vida muy compleja de la que creo que todavía no somos capaces de analizar en profundidad. José Luis es una persona que, bueno, yo creo que la mayoría de las personas que lo están viendo lo conocen, pero para quien no lo sepa, él estudió Historia del Arte, como bien ha dicho, aunque a él lo que le gustaba era el crear, ¿no? Pero siempre te habían dicho que de eso no se vive, como Ujú. nos han dicho a todos, a mí que me gusta escribir, de eso no se vive, ¿no? Durante la crisis os quedáis María del Mar, su mujer, y tú sin trabajo, y es cuando apostáis. Ujú. O sea, Sí, que sí. de las crisis al final pueden surgir cosas bonitas. Sí, eso fue así. Yo tenía, o sea, siempre, como todos los artistas, supongo, ¿no? Vamos intentando compaginar un trabajo, digamos, que te dé una estabilidad económica y al mismo tiempo tu práctica artística cuando tienes tiempo, ¿no? Y yo durante toda mi vida he trabajado así y llega a ese punto en el que dices, bueno, tengo ya 30 años, no surge nada para que deje estos trabajos y me dedique solo al arte, ¿no? Y fíjate, y fue esa situación de crisis económica que vivimos a partir de los años 2008 y a partir del 2010, es verdad que tanto yo como mi mujer, Mar, los dos nos quedamos en el paro y bueno, y ante la imposibilidad de encontrar trabajo, porque no había nadie incluso que te cogiese el currículum para una empresa, pues yo un día se lo dije a Mar, digo, mira Mar, yo creo que lo mejor que sé hacer en la vida es esto y yo creo que tú como periodista podías trabajar en ese ambiente de comunicar este trabajo. Digo, así que hagamos un equipo, ¿no? Trabajemos los dos juntos y yo produzco la obra, ¿no? Y tú la sacas a la luz, ¿no? Entonces, mira, al principio, claro, o sea, como todo, ¿no? O sea, la gente no tenía dinero para nada. ¿Cómo va a tener dinero para comprar cuadros, no? Y además nuestras posibilidades de acceder a un público coleccionista eran muy limitadas, porque éramos dos personas nada más, pero poquito a poco, muy poco a poco, pues fuimos entrando en algunas exposiciones, concursos de arte, alguna galería empezó a darnos una oportunidad para exponernos. Oye, y cada paso que fuimos dando, por mínimo que fuera, al final fue decisivo para que se produjese esa cadena, ¿no? Que va empezando a girar y al final si realmente crees en lo que haces, pero también tienes un sentido autocrítico, es decir, no vale que mi trabajo es la hostia, ¿no? Y tiene todo el mundo que verlo, ¿no? Tienes que ser autocrítico y pensar, oye, pues tengo aspectos de mi trabajo que tengo que mejorar en esta parte o formal o conceptual o lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí empezar a engranar. También es verdad que aprendes mucho porque esto no es un trabajo, ¿sabe? Que sea como pegar sellos, sino que es un trabajo al final en el que estás en una industria muy compleja en la que nadie sabe cómo funciona. Es decir, sí que cuando estás ya dentro sabes cómo funciona, pero nadie te dice cómo va a funcionar. Entonces, claro, tienes que ir probando tú
a base de ensayo y error, ¿no? Y bueno, pues al final, mira, apostamos por esto y gracias a Dios pues salió. Aquellas primeras obras, ¿quién les ponía el precio? Porque es verdad que en el mundo del arte es tan subjetivo, ¿no? Ujú, Y el valorarte tú y decir, le voy a poner un precio a esto, ujú. ¿cómo fue aquel proceso Pues mira, de darte ese valor? a ver, como nosotros íbamos ganando concursos de arte y pertenezco a una generación de artistas andaluces, ¿no? Donde todos hemos ido coincidiendo a la par prácticamente en las mismas exposiciones, o sea, en los mismos concursos. Claro, al final esos concursos de arte te van dando un poco el valor de tu obra. Es decir, si una institución paga determinado dinero por un cuadro tuyo, más o menos ahí ya sabes que puede estar la horquilla económica, ¿no? Y después vas comparando tu nivel curricular con el de otros compañeros y vas viendo qué precios tienen esos compañeros, ¿no? Entonces tú más o menos equivale. Hay una cosa que se llama factor multiplicador en el arte, que es si tienes un número que tú le asignas a tu obra y entonces sumas el alto por el ancho y lo multiplicas por ese valor multiplicador. Entonces, claro, cuando uno sabe, tus compañeros, qué factor tienen, pues mira, tengo el factor 6, ¿no? Entonces tú ya sabes cuál es ese precio. Sumas esos dos lados, lo multiplicas por ese número y entonces ya tienes el precio. ¿Qué pasa? Que conforme van pasando los años, puedes ir incrementando ese número porque ha mejorado tu currículum a nivel de exposiciones o trabajas con otra galería o vas incluyendo tu obra en buenas colecciones de arte. Todo eso hace que ese factor multiplicador vaya subiendo poco a poco. Entonces es un sistema muy racional y bastante equilibrado, ¿sabes? De hecho, muchos coleccionistas cuando vamos, me ha pasado que me han dicho, ¿cuál es tu factor multiplicador? ¿Sabes? Así. Entonces ya saben lo que va a valer tu obra. Y si no, si no lo tienes, vas a ser un artista poco fiable. Porque es verdad que muchos artistas sueltan un precio al tuntún, ¿no? Y eso no es serio. Y a un coleccionista serio le gusta trabajar también con artistas serios que sepan a qué campo pertenecen. Si al final, imagínate que no hubieras tenido éxito, hubieras seguido pintando. O sea, para ti el proceso creativo ya vale la pena. Sí, yo he sabido toda mi vida que seguiría pintando si fuese, digamos, a nivel profesional o a nivel particular, aficionado, amateur. Es algo que llevas, yo lo llevaba desde pequeño y a mí no había otra cosa en el mundo que me gustara más que pintar. Entonces, la suerte mía es esa, ¿no? Creo que para todo artista darse cuenta de que eres artista desde un principio y además en mi caso, como en la mayoría de los autodidactas, ¿no? Nos estamos formando desde pequeños sin saberlo. Es decir, porque claro, vas trabajando, 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 claro, tú no lo consideras un trabajo, porque es para ti un divertimento, ¿no? Es algo que te atrae. Pero sin embargo, para mí es una pena, porque yo pienso que toda persona vale para algo, pero no encontramos cuál es ese algo, por lo que podemos ser extraordinarios. A lo mejor puede ser la danza, puede ser el teatro, pero si la vida no te ha puesto en el camino de esa danza o ese teatro, nunca lo vas a descubrir, ¿no? Y es una pena que las personas no sepan exactamente para dónde está ese talento. A lo mejor está para el tema de la abogacía o a lo mejor para la cirugía. Nunca, no lo sabemos, pero yo estoy convencido de ello. Yo, pues mira, por suerte, claro, el arte es una cosa fácil de lo que darte cuenta, ¿no? Porque te basta con un lápiz y un folio para saber si eso te Si lo gusta o no haces te gusta. bien, claro. Sí, y en mi caso, claro, no solamente es que te guste, sino que además pongas todo tu empeño por, oye, pues mañana voy a darle más, ¿sabes? Voy a trabajar más. A mí me encantaba, por ejemplo, trabajar las sombras de pequeño, ¿no? Difuminar desde un negro muy oscuro hasta un claro, claro, casi blanco. Pero hay gente que no tiene paciencia para eso, ¿no? Y No, yo me podía paciencia, pasar horas. ni paciencia ni talento, ¿eh? Yo todavía sigo pintando un niño de 8 años mejor que yo, o sea, porque es algo que no... te decía eso, que si hubiese seguido pintando,
pues el proceso creativo incluso no hubieras tenido éxito, pero la realidad es que has tenido éxito y además mucho. ¿Cambia el proceso creativo cuando tienes esa presión? Bueno, a ver, el proceso creativo cambia porque tiene que cambiar, pero no por ninguna presión externa. Es decir, yo hay veces que en mi trabajo pienso, oye, esto que estoy trabajando ahora mismo está ya muy explorado, ¿sabes? No tiene más recorrido, porque al final los artistas somos científicos que estamos investigando sobre cuáles son nuestras posibilidades visuales, ¿no? Entonces exploramos para ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces yo estoy ahora mismo en una fase donde todavía me considero que tengo que seguir trabajando ahí, porque hay más campo de exploración, ¿no? Pero yo he tenido etapas en las que ya he considerado que eso que yo estaba haciendo ya estaba agotado. Y entonces, claro, un artista tiene que ser consciente de eso porque ahí está el valor de tu honestidad, ¿no? Es decir, yo no estoy aquí para crear un producto y ganar dinero con ello. No, el artista no está para eso. No se ha creado esta profesión para esto. Esta profesión se creó para avanzar, para seguir dando pasos, ¿no? Y eso es una de las cosas que me doy cuenta cuando soy, o sea, cuando asumo mi papel de historiador del arte, ¿no? Es decir, todos estos artistas que nos han precedido, desde los que pintaron en las cuevas hasta ahora, son personas que han ido dando pasos, ¿no? Y cuando fallecen le dan el testigo a la siguiente generación, ¿no? Entonces, claro, esa responsabilidad es muy seria. Es decir, cogemos el testigo para seguir avanzando, ¿sabes? Entonces, claro, el artista tiene que ser consciente de eso, de que tiene un campo de exploración y cambia en función de las circunstancias de su trabajo, pero no por economía. A mí me aburren mucho esos artistas que al principio admiran, ¿no? Pero se quedan ahí estancados y no evolucionan, ¿no? Y me parece que el artista siempre tiene que estar evolucionando, siempre tiene que estar en constante evolución. O sea, la decisión que tomaste María del Mar y tú en ese momento, está claro que el tiempo demostró que era la acertada. ¿Cómo es trabajar juntos? Bueno, pues es más fácil de lo que Porque, parece, sí, ¿eh? ¿no? Sí, hay una cosa fundamental que es el respeto. Es decir, yo sé cuál es su papel y ella sabe cuál es el mío. Entonces, aunque yo soy una persona que siempre le pido opinión para todo, ¿no? Hay muchas veces que ella me dice que no está de acuerdo conmigo en ciertas cosas, ¿no? Pero yo le digo, esta vez confía en mí. Y cuando le digo eso no me suelo equivocar mucho. Pero ella también me lo dice en su campo, porque claro, ella es la que más entiende si es una cuestión de comunicación. Yo no soy el comunicador, entonces ella está ahí para eso. Entonces, claro, tengo que respetar lo que ella dice porque realmente sé que es lo mejor, ¿sabes? Entonces, claro, el trabajar con ella es muy fácil por eso y además algo que tiene también el que sea tu pareja es la confianza, que es máxima. Sé que ella no va a hacer nada que vaya en contra de lo de lo que necesita nuestro trabajo, ¿sabes? Cosa que, por desgracia, no ocurre siempre cuando trabajas con personas externas, ¿no? Yo sí que he trabajado con otras personas y al final te das cuenta de que tu trabajo tampoco lo tienen tanto en consideración, ¿no? Entonces, claro, lo ves un poco como desplazado. Sin embargo, al trabajar con ella, sabes que nuestro trabajo es lo prioritario. La aventura americana, neoyorquina, la Gran Manzana. Uh -huh. Habéis pasado un tiempo allí, pero habéis tenido que volver porque el trabajo exigía Uh -huh. que estuvieseis aquí. ¿Cómo han sido esas semanas allí en Nueva York, ya viendo que vais a vivir allí posiblemente? Sí, sí. Sí, bueno, estamos preparándolo todo ya para quedarnos ya allí definitivamente, aunque estaremos Yendo y viniendo, yendo y ¿no? viniendo, sí, porque este estudio lo vamos a seguir manteniendo. Entonces, claro, queremos pasar temporadas en Nueva York va a ser básicamente ya el puerto base, ¿no? Y Málaga vamos a estar yendo y viniendo, sobre todo para también desarrollar proyectos europeos aquí. Y bueno, New York sigue siendo el epicentro del mundo a nivel cultural, ¿no? Entonces, claro, es muy, muy interesante. Una ciudad, claro, donde todo lo que ocurre a nivel artístico realmente, claro, es que ocurre allí.
Entonces, el nivel galerístico, ¿no? Los artistas que exponen en Nueva York, eh, claro, que son es una ciudad que realmente te gusta contaminarte de ella, ¿no? Porque tiene mucho, mucho que ofrecer. Y vivir allí, ¿no crees que vas a echar de menos Sí, mucho, porque fíjate, este estudio está casi en mitad del campo, ¿no? Porque he venido un poco huyendo de la, de de la la urbe y ciudad? sin embargo me voy a una ciudad donde es, vamos, lo peor en todo eso, ¿no? Entonces sí que voy a echar mucho de menos este entorno natural, pero bueno, no sé todavía exactamente dónde va a estar nuestro estudio allí, pero aunque, digamos, vivir seguramente sea Manhattan, posiblemente a lo mejor el estudio esté un poquito más a las afueras, no sé, posiblemente zona Queens o Brooklyn, no sé, estamos buscando ahí de momento. Entonces, esas zonas son un pelín más tranquilas que digamos que Manhattan. Hablando de Nueva York, musicales, Gypsy, y acabas de hacer una colaboración con Antonio Banderas. Antes de entrar en ese trabajo en concreto, me gustaría que me hablases cómo Antonio Banderas influye en tu proyección o en tu carrera. Mucha gente te conoce, ¿no?, por el pintor de banderas. Curioso. Sí, bueno, Antonio llegó a mí a través de un encargo personal por una tercera persona, pero claro, ni siquiera sabía que ese trabajo que estaba haciendo era para él. Entonces llegó así de esa manera, un poco enigmático, ¿no? Y el caso es que a Antonio le gustó muchísimo ese trabajo. A partir de ahí que nos conocimos, ya él empezó a conocer en profundidad mi trabajo y es verdad que se estableció una conexión muy interesante entre los dos, ¿no? También creo que yo que fue muy bonito por el hecho de que él en ese momento estaba rodando Genius Picasso, estaba haciendo la serie y como el papel de Picasso, ¿no? Entonces, claro, tenía muy metido y muy asumido ese papel de artista en su interior, ¿no? Y eso nos hizo que conectáramos, creo yo, más intensamente, ¿no? Además, yo tuve ocasión de poder estar en el rodaje y demás, con lo cual conocí no solamente a él, sino a todo el equipo y demás. Y es verdad que Antonio me comentó que me quería apoyar y así lo hizo. Gracias a él, pues he conocido gente muy interesante de Hollywood, ¿no? Y esa gente ha terminado también confiando en nuestro trabajo. Y eso básicamente ha sido nuestra relación hasta, incluso ahora, bueno, él también hizo que en el Teatro del Soho tuviese una gran pieza allí de 5 metros, porque él fue un empeño suyo personal que quería, José Luis, quiero un trabajo tuyo grande para el teatro que refleje lo que es el mundo del teatro. Y me confió a mí ese trabajo, yo súper agradecido porque la verdad me di cuenta de que estaba formando parte del sueño de un artista. Es decir, él como artista, claro, me contaba sus orígenes, ¿no? José Luis, cuando yo comenzaba en Málaga, empecé a trabajar en pubs, en el Teatro Romano de Málaga incluso. Nunca tuve un teatro fijo donde actuar. Siempre íbamos para allá y para acá, como gypsies, ¿no? Como gitanos. Entonces, claro, decía que su sueño era siempre tener un teatro, ¿sabe? Donde actuar. Y fíjate, y ahora, hace unos años, pues ya pudo cumplirlo. Entonces, claro, el hecho de formar parte de ese sueño, para mí fue muy bonito, porque, claro, ya era, o sea, era formar parte de alguien al que admiro, respeto y quiero. A mí me encanta, no sé cómo se llama ese cuadro, el que hay de la niña en tercer acto. Ah, sí, Me parece maravilloso. Un mundo imposible. Y es verdad que hay que ir a cenar o a comer Sí, sí, sí. para verlo Ujú. y es una maravilla. Y ahora además formas parte de esta obra. O sea, esto es la obra dentro de la obra. Sí, porque todo esto comienza un día que Antonio me escribe un mensaje y me dice, oye José Luis, ¿puedo hablar contigo? Y yo le dije, sí, sí, claro, estoy operativo, o sea, cuando quieras. Y después me dijo, estoy pensando a lo mejor ven a mi casa, que lo que quiero hablarte te lo tengo que decir en persona. Entonces, claro, muy enigmático todo, ¿no? Así que nada, pues fui al rato, o sea, porque quería que fuera rápido, y nada, y me comentó esto de Gypsy. Y al principio me pareció muy abstracto, porque claro, yo no conocía nada de este musical. Pero ahora te he de confesar que estoy enganchado, pero enganchadísimo, porque
Es verdad que él te lo transmite todo con mucha emoción, ¿no? Porque conoce el musical al dedillo. Y claro, en ese momento de explicarme qué funcionaba, o sea, cómo funcionaba el musical, en qué consistía y todo eso, y me dijo, José Luis, quiero que parte de la escenografía sea tuya, ¿sabes? Que me haga una serie de obras para el musical. Claro, eso fue casi a mediados de agosto, cuando me lo dijo. Y yo le pregunté, digo, ¿y cuándo es el musical? Dice, estrenamos en octubre. Y la verdad que lo veía todo muy precipitado, ¿sabes? Pero bueno, aún así, después enseguida, al día siguiente ya nos pusimos de acuerdo y dijimos, venga, vale, vamos para adelante. Y claro, fue todo muy curioso porque al principio Antonio había pensado solamente en como 5 o 6 escenas, ¿no? Donde incluirme. Pero claro, conforme toda la semana íbamos teniendo una reunión conmigo y con el equipo de escenografía, y de las 5 pasamos a 12, de las 12 pasamos a 18 al final. Entonces, claro, yo le decía, Antonio, cada vez que vengo a tu casa Una cosa más. me llevo más trabajo y cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? Pero bueno, ha sido súper bonito, muy bonito porque es un musical súper rico, muy potente. Vamos, yo diría que de lo que conozco de Broadway es, en mi opinión, el mejor musical que hay por todo. O sea, a nivel de interpretación, a nivel musical, a nivel vocal, a todos los niveles, ¿no? Y porque es un musical que tiene muchísimas oscilaciones, ¿no? Normalmente los musicales son un poquito más lineales, pero este musical tiene altibajo muy profundo, donde hay una reflexión muy profunda sobre lo que es la sociedad y en concreto la sociedad americana. ¿Trabajas bien bajo presión? De Pues tiempos y de... sí, bueno, a ver, no tenía más remedio, porque era o se hacía así o no se podía hacer. Entonces el trabajo ha sido muy intenso. Ha sido el primer mes, o sea, bueno, el primer mes, lo que me quedó de día de agosto fue básicamente para pensar. Claro, tenía que tenerlo todo, es decir, leerme el guión, tenía que ver imágenes, tenía que tener reuniones. Antonio insistió mucho también en que escuchase mucho la música, que viese ensayos. Entonces, claro, tenía que estar del estudio a los ensayos y de los ensayos al estudio, porque, claro, tenía que empaparme de todo, o sea, de los diálogos, de los movimientos de los actores por el escenario, de la iluminación, que es súper importante, de la escenografía, porque, claro, mi trabajo se iba a proyectar sobre unos telones muy complicados, que son telones perlescentes, una muselina súper bonita, como semiplateada y demás, pero que me daba muchísimo trabajo, muchísimos quebraderos de cabeza. De hecho, claro, como el tiempo jugaba en nuestra contra, no podía equivocarme. Es decir, las primeras escenas que yo hacía, claro, las cogíamos, las llevábamos al teatro, las proyectábamos y no funcionaba. Entonces era muy frustrante porque tú puedes tener un buen cuadro, ¿sabes? Que has confeccionado, pero cuando lo proyectas sobre el escenario No no va. funciona. Entonces, claro, para mí esos primeros días fue muy frustrante porque yo decía, por más que le meto mano a esto y por más que trabajo, no llego a la correcta conclusión, ¿no? Entonces, claro, pero Antonio hablaba mucho conmigo, me daba también ideas, consejos. José, fíjate el movimiento de la tela aquí, no sé qué, no sé cuál. Fíjate, arriba funcionan mejor porque la iluminación, claro, va hacia abajo, con lo cual se pierde información en la parte de abajo. Tenemos mejor por la parte de arriba y digo, es cierto, es cierto. Entonces ya empezábamos a cogerle digamos, el truco, ¿no? A la escenografía. Y, pero ha sido una cosa súper bonita porque, claro, nuestros trabajos normalmente son trabajos para lugares estáticos, es decir, están aquí colgados y ya está. Pero en un teatro está vivo, porque en mi caso, por ejemplo, que siempre hay personajes que son los que interactúan con el espectador e incluso los que provocan la narrativa y el diálogo, pues en el telón no hay personajes. ¿Por qué? Porque los personajes están en el escenario. Entonces, simplemente yo actúo como un mediador, ¿no? Entre el espectador y los intérpretes. El éxito, me encanta lo del telón, se abre, se cierra. ¿Era lo que esperabas?
O sea, cuando soñabas en eso, en ser un gran artista como eres ahora, ¿es lo que esperabas? ¿O te enfrentas a cierto vacío de ¿y ahora qué? No, pero y ¿No? yo siempre me siento como si estuviera comenzando. Sí, 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 siempre me siento como que casi, casi como es una otra oportunidad, ¿no? Es qué otra bonito. oportunidad. Em, Esto, por ejemplo, del musical ha sido muy bonito para mí porque me lleva a un terreno que para mí es totalmente inexplorado, ¿no? Porque em, es algo súper vivo y súper intenso, ¿no? Donde estás en contacto. Yo siempre normalmente cuando trabajo con Mar estamos en contacto o con el galerista o con el director del museo o con el equipo de... Pero aquí no, aquí he tenido que estar en contacto con tantísima gente y además gente tan talentosa, tan brillante que los veo trabajar y me derrito, ¿no? Porque digo, por ejemplo, Marta Rivera, ¿no? Que hace el papel de Rose, que es la protagonista. Ujú. Ella es asombrosa. O sea, es alguien a la que tienes que querer porque es que el talento que tiene es tan inconmensurable que verla encima del escenario y cuando yo la veo con mi trabajo, es tan satisfactorio que realmente esto es lo que yo quería vivir en mi vida. Qué bonito. ¿Sabes? Pero la satisfacción de haber podido trabajar en esto, ¿sabes? No, no que te aplaudan ni nada de esto, sino que saber que eso has podido participar y llevarte esa emoción contigo. Ese es el mejor pago que uno puede tener. Nos ha tocado vivir muchas cosas como la llegada de Internet, tal, y ahora de pronto la IA, Ajá. la inteligencia artificial que parece que viene a revolucionarlo todo. ¿Crees que tu profesión está en peligro? No, No. no. No, porque yo he explorado la IA para ver cómo funciona y bueno, claro, a ver, tal y como yo ahora mismo la veo casi casi en braga, Ujú. ¿sabes? Es decir, está muy escueta. Pienso que puede ser una herramienta útil, ¿sabes? Pero yo espero que no sea sustitutivo de, ¿sabes? Sí que ahora veo a la juventud, eso sí, sí, sí que me da un poco de miedo, es decir, la juventud ya está todo confiándolo a la IA. El otro día hablaba con una persona, no, yo directamente lo meto en ChatGPT y ya me lo hace. Y claro, digo, pero tú tienes que tener un control o tú tienes que tener, digamos, un conocimiento previo o querer hacer algo antes que te lo haga solamente la IA, ¿no? Entonces, sí que espero que la gente la IA la tome como una ayuda, pero no como una solución definitiva, porque es que si no, no sé, parece que nos podemos convertir un poco en tontos, ¿no? O yo muchas veces veo anuncios que realizados con inteligencia artificial, parece como si cogemos a seres humanos, son tan tontos que no somos capaces de hacerlo, ¿no? Cuando yo creo que sí que hemos sido capaces de hacer muchas cosas sin inteligencia artificial. Y por otro lado, yo sí que creo que a lo mejor puede ser yo estoy convencido de que es un buen recurso, pero yo también vengo de una generación donde cuando yo estudiaba historia del arte, yo no tenía internet. Entonces, yo me pasaba todas las tardes en las bibliotecas buscando las imágenes de los cuadros que habíamos estudiado por la mañana en la facultad, porque no teníamos, es que no venían ni los manuales, esos cuadros. Si estábamos estudiando un cuadro del Caravaggio, de no sé qué, yo me tenía que tragar 20 libros esa tarde hasta encontrar la imagen para recordar cómo era ese cuadro. Porque si tenía una tela roja, claro, en una mañana podíamos ver perfectamente 250 cuadros. Entre asignatura y asignatura, muchísimos cuadros. Entonces, claro, necesitaba verlos por la tarde otra vez para recordarlos. Claro, hoy en día con internet eso lo tienes en 2 segundos. Pero ese proceso de búsqueda de esa manufactura, ¿no?, mental, de trabajar con eso, yo creo que eso nos enriquece. Y lo que espero es que sigamos todavía teniendo ciertas materias o ciertos ejercicios rudimentarios que no nos hagan perder esa conexión, porque eso realmente nos hace, digamos, distintos. Estaba pensando en las NFTs, en todo este movimiento, ¿no? que hay de
Sí, que que eso al principio parecía que iba a ser no, una panacea y se ha parece quedado ser como una que burbuja. no va a ser, que yo más o menos lo atisbaba, ¿no? Porque yo decía, es todo demasiado fácil y cuando todo es muy fácil en la vida es complicado que tenga perdurabilidad. ¿Le tienes cariño especial a alguna obra tuya? O sea, alguna que Pues, para ti, por lo que signifique, por el proceso cuando la estabas haciendo. pues fíjate, una de las cosas, de lo que más cariño le tengo yo es a los dibujos de cuando yo era niño. Es una cosa que tengo en mi casa, por ejemplo, un Guernica que yo hice con, creo que 8 años, no sé si eran 8 años o 9 años, y, y lo tengo enmarcado en mi casa. Y además fue muy curioso porque yo lo había hecho en casa, mi madre me había visto hacerlo y a un profesor del colegio le gustó mucho y me pidió que se lo diese. Entonces yo cogí y se lo di. Y claro, mi madre me preguntó, ¿dónde está el dibujo del Guernica que hiciste? ¿No? Y digo, me lo ha pedido el profesor y se lo he dado. Y claro, mi madre se quedó, ¿cómo que se lo has dado? Se fue al día siguiente al colegio A pedírselo. a pedírselo, hombre, claro, dice, el niño dice que me ha gustado mucho el dibujo que ha hecho el niño del Guernica, devuélvamelo usted, por favor. Y mi madre me lo guardó durante un montón de tiempo y yo no lo sabía. Y claro, además lo guardó, fíjate, lo guardó doblado, o sea, como si fuese una servilleta. Con lo cual, claro, el dibujo ahora mismo se ve Tiene los pliegues. totalmente cuadriculado, ¿no? De los pliegues que tenía. Y claro, cuando yo lo reencontré como a los 20 años o algo así, yo decía, ostras, el dibujo que yo hice del Guernica. Y es muy curioso porque me gusta mucho reencontrarme con él porque son dibujos muy inocentes, donde tú, digamos, no tienes ningún esquema que sigues, ¿no? Porque todo se hace muy orgánico. Entonces, claro, yo me di cuenta de que empezaba por la... no, es el típico blog de dibujo que viene con una cuadrícula negra alrededor, una marquita, Sí, ¿sabes? Pues claro, yo siempre, como soy zurdo, siempre empiezo de izquierda a derecha, siempre he tenido esa manía. Y oye, qué casual, porque yo empecé el dibujo como a un cuarto del papel, es decir, si aquí está el margen, lo empecé por aquí, pero acabé el dibujo justo cuando llegaba a la línea negra. Entonces, claro, me doy cuenta de que ya cuando tenía esa edad tenía muy bien estructurado cuál era el esquema espacial, ¿no? del dibujo y me gusta verlo porque digo, fíjate qué inocencia, ¿sabes? Pero digo, qué acertado estaba en ese momento para yo saber que ahí tenía que empezar para acabar ahí. Y es muy curioso. ¿cuánto costaría ahora si alguien quisiera comprar? Uy, yo eso no lo vendo. No, yo hay dibujos que no, o sea, obras mías que no vendo. También tengo un paisaje muy bonito en casa de una montaña a la que le tenemos mucho cariño también porque esa pieza bueno, la estaba haciendo cuando fallecía mi suegra. Entonces pertenece a un momento muy concreto, ¿no? Y entonces esa obra no se nos va. Entonces hay ciertas obras con ciertas emociones, ¿no? internas Que que, están ahí. que están ahí que no se venden. ¿Qué esperáis de Nueva York? Bueno, pues de Nueva York esperamos seguir avanzando. Eh, todo tiene su etapa en la vida y uno pues sabe que es como lo que te he comentado antes de las etapas en las obras, ¿no? Uno sabe cuándo ha terminado esa etapa y que tiene que Sí. empezar otra. Y yo necesito vivir esa etapa porque eh, sé que los artistas cuando mejor se desarrollan es cuando están en los lugares indicados, ¿no? Entonces, Nueva York, al seguir siendo ese núcleo cultural del mundo, quiero vivir esa experiencia. Entonces, creo que mi trabajo va a necesitar una evolución de aquí a nada, pero yo sé que en Málaga no voy a encontrar el momento exacto donde poder hacerlo. Y creo que Nueva York, por el contexto cultural que nos puede ofrecer, por la calidad de artistas, de oportunidades a nivel de galerías, incluso si puede ser museo también, es que esas exigencias son las que te obligan a tener un crecimiento. Si tú no tienes digamos, oye, voy a pasar de una ciudad como Málaga, que está muy bien, pero a una ciudad muy, muy estricta y muy jodida, como es Nueva York, ¿no?
que es una jungla artística, y ahí te tienes que poner las pilas. Entonces, ese nivel de exigencia te obliga un poco también a ese crecimiento. Nuevo desafío. Exacto. Pues muchas gracias, José Luis. Es un placer, como siempre, hablar contigo y seguir descubriendo facetas tuyas. Y bueno, mucho éxito. Muchísimas gracias. Y que volváis, o sea, que no olvidéis Hombre, nunca por supuesto, nos de seguimos Málaga. viendo. Por eso, Por supuesto. muchas gracias. Has escuchado un podcast de Revista Urbanity. Si te ha gustado, recuerda darle clic al botón de seguir y compartir con tus amigos.